Ya les había yo adelantado que íbamos a tener un tema por demás interesante. Y yo les invito a que escuchen esta entrevista porque seguramente les va a ustedes dar la información que necesitan para tomar una decisión que es de por vida. Y le agradezco que en este momento en la línea telefónica y nos tome la llamada Susana Canalizo Almeida. Ella es secretaria de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Doctora, buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, Pepe, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué significa para nosotros, para un ser humano, para el cuerpo, hacernos una perforación, un piercing, un tatuaje? ¿Qué riesgos hay, doctora? Mira, en primer lugar, para hacerte un piercing y un tatuaje tienes que ser muy cauto donde te lo hacen. Ahora los tatuajes son muchas veces contagio fácil de VIH, ¿sí? Sí. De virus de, ¿cómo se llama? Del SIDA. Uh-huh. Entonces tienes que ser un lugar donde esté todo muy cuidado, una higiene extrema, que el material que se use contigo sea nuevo, sí, y que a ti te conste que lo están abriendo en ese momento. Lo mismo para los piercings que los tatuajes. Sí. Lo que no tomamos en cuenta muchas veces y lo desconocemos y podemos ser alérgicos a algún tipo de tinta. Por ejemplo, la tinta roja es muy alergénica. ¿La roja? La roja. Ok. Entonces hay que ser muy cautos porque no sabes si vas a hacer una reacción alérgica al tatuaje. Yo estoy un poco en contra de los tatuajes porque a mí me llegan aquí los arrepentidos. No me diga. Claro. Híjole. Entonces luego te los quieres quitar y te queda una cicatriz o un residuo desagradable. No, y es que es de por vida. Es de por vida. Claro que sí. Y otra cosa muy importante, por ejemplo, en cuestión de los piercings, uh-huh, la gente se arriesga mucho porque se hace piercings en el cartílago. Estoy hablándote de la nariz, en el tabique de la nariz, en las alas nasales, sí, en el pabellón de las orejas, y el cartílago es sagrado. Y te voy a explicar por qué. El cartílago prácticamente no tiene circulación. Si tienes una infección en el cartílago, no hay antibiótico que te llegue porque no hay circulación. Cuando nosotros queremos poner un injerto de cartílago, sí, muchas veces si no tenemos cartílago de la propia persona, porque ya a cierta edad no puedes quitar cartílago de las costillas en las personas mayores, se hace de cadáver y okay, prácticamente no se rechaza porque no tiene circulación. Y entonces te estás arriesgando a que si se te infecta te tengan que quitar un pedazo para controlarte la infección. Entonces yo sí les sugiero, el tabique de la nariz es sagrado. Además a mí se me hace, ya sabes que se lo ponen así, son como les ponen a los animales de trabajo para jalarlos de la nariz. Sí. A los bueyes, ¿no? Sí, sí. O la nariz en un lado, se te infecta, imagínate el ala de la nariz, quedarte sin ala de la nariz. A ver, déjeme ver. Riesgo. Aquí quiero detenerme unos cuantos segunditos. El riesgo de hacernos una perforación en el cartílago, es decir, en la punta de la nariz, justamente como lo vemos con los bueyes, ¿no? Con los toros, que les ponen una especie de herradura en la nariz, es que si hay una infección, no vamos a poder ayudarnos a nosotros mismos porque no hay circulación y no llega el antibiótico. No hay circulación en esa zona. No llega el antibiótico. Ese es el peligro de de hacerse los piercings en esa zona. Vamos a hacer una pausa, doctora. Tengo que hacer una pausa, pero le dejo esta pregunta. ¿Qué pudiera pasar precisamente con los chavos que hoy nos dicen me quiero hacer una perforación y justamente están pensando en la nariz? Yo soy Pepe Toño Morales, tengo una cuenta de Twitter, @tmorales en vivo. Regreso. De la tarde con 19 minutos y en la línea telefónica sigo platicando de este tema que es por demás interesante. La doctora Susana Canalizo Almeida, secretaria de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Riesgos, doctora, que deben tomar en cuenta. Mire, hay jóvenes, hay personas, ya no voy a referirme solamente a los jóvenes, en general hay personas que ya tomaron la decisión de hacerse un tatuaje o de perforarse, de hacerse una perforación, sobre todo. Puede ser la nariz, puede ser el ombligo, incluso me estaban platicando ahorita fuera del aire que en la parte de atrás de la nuca, en fin, ya tomaron la decisión, por lo menos que sepan cuáles son los riesgos y en qué bronca se van a meter, doctora. Te digo, hay que ser muy cautos porque no sabes a qué puede ser alérgico, uh-huh, y sobre todo lo que te digo, el riesgo de infección, tanto de hepatitis B como de VIH. ¿Sí? Hepatitis. Y luego también se puede infectar secundariamente si es un lugar donde no está higiénico. Sí. Y luego te puedes arrepentir.
Bueno. Y a la hora que te arrepientes, ¿cómo te quitas ese tatuaje? Es un verdadero problema. Un verdadero problema. Y las perforaciones te van a quedar un hoyo para siempre. ¿Esas ya no cierran, doctora, las perforaciones? No, ya no cierran. Después de que cicatriza, ya no cierra. Si lo haces inmediatamente y lo quitas de inmediato, sí puede cerrar. Ajá. Pero si no lo quitas de inmediato, ya no cierra. Y siempre vas a tener ese estigma ahí en la cara, ¿no? Sí, además... Ahora, pues, digo, es muy respetable que la gente se quiera tatuar. Yo les sugiero que inicialmente, ¿por qué no se hacen un tatuaje de esos que no son permanentes, como con henna, aunque también es un poco alergénica, uh-huh, para ver cómo se sienten con él y luego ya que tomen la decisión de hacerlo definitivo? Sí, porque de repente van a encontrar que, sí, aunque no nos guste aceptarlo porque políticamente es incorrecto, hay algunos lugares en donde siguen viendo con reservas a las personas así, pero en fin, es una decisión ya muy personal, sobre todo en estas nuevas generaciones que crecen y que lo ven ahí y lo ponen. Me estaban preguntando ahorita, doctora, por ejemplo, en el caso de que hacemos una perforación en la nariz y en el cartílago no hay circulación y es un riesgo todavía más grande. Es un riesgo terrible. Sí. Sobre todo el tabique nasal, la parte del medio, la que divide las dos narinas, sí, arde, se puede dañar y vas a tener problemas hasta con los oídos, si tienes problemas con el tabique. Una infección, una cosa así por falta de higiene en el lugar donde te lo hacen, y te puedes tener un problema gravísimo con el tabique nasal. El tabique nasal es sagrado. Yo les digo también a las muchachas que se ponen 55 aretes, pónganselos todos en la zona de piel. No toquen el cartílago de la oreja. Es decir, en todo caso, quiero ser muy cuidadoso con esto que voy a decir, porque tampoco les estoy sugiriendo que lo hagan o que no lo hagan, es una decisión, insisto, personal. Ya, claro, pero personal. En todo caso, si lo voy a hacer mejor en el ombligo, que es pura piel. El ombligo también tiene sus riesgos, puede infectarse, pero es menos peligroso hacerlo ahí, ajá, que hacerlo en el cartílago de la nariz. Yo considero que es sagrado, ¿no? Sí, no, claro, por lo que nos acaba de comentar, por supuesto que sí. Ahora vamos a suponer que ya hay una infección y ¿cómo le podríamos hacer si se infecta ahí el cartílago? Porque nos lo pusieron, porque el piercing, a lo mejor pudiéramos no ser tolerantes, no sé de qué estén hechos, pero no todos son de oro, doctora. No, se supone que muchos son de acero quirúrgico, ajá, y que no dan reacción. Hasta el acero quirúrgico da reacción a veces con las personas que son hipersensibles. Uh-huh. Entonces hay que ser muy cautos, ¿no? Y sobre todo cosas de buena calidad, ¿no? Tratar de que no sean, porque todo lo que es metal muchas veces tiene níquel. Uh-huh. Y el níquel es súper alergénico. Por ejemplo, hay gente que con los botones de los blue jeans, que tienen componentes también de níquel, uh-huh, se les hacen lesiones muy incómodas y con mucha comezón en la zona del ombligo. Es que es muy difícil que uno que no conoce, cinturón, claro, uno que no conoce este tipo de herramientas, nos van a decir, este es el bueno y no sabemos distinguir, pero en el por supuesto... Eso yo digo que hay que ir a un lugar que esté certificado, que esté cuidado. Esa es otra. Las personas que las veas tú, que están limpias, que el lugar es higiénico. ¿Quién tiene que supervisar? ¿La Secretaría de Salud, no? ¿O COFEPRIS? Pues yo creo que las dos, ¿no? Okay. La Secretaría de Salud, creo que ya no estoy muy bien informada al respecto. Sí. Pero las zonas estas tienen que tener un permiso y un control muy estricto en higiene y en todo. Ahora, ¿qué pasa y qué debo de hacer si por alguna razón ya me perforé la nariz, el cartílago y se me infecta? ¿Qué hago, doctora? Acudir de inmediato a un médico y a tratar de solucionar el problema médicamente. Olvídense, por favor, yo siempre digo, los remedios caseros, de que ponerse mertiolate, alcohol, agua oxigenada, no lo hagan, por favor. El remedio casero muchas veces no funciona, y no solo no funciona, sino que te puede dar problemas más graves. Yo pensaba en eso, un médico que te atienda esa infección. No, es que yo pensaba en eso. Yo dije, bueno, pues si se me llega a infectar, me pongo un poquito de alcohol, mertiolate, pero entonces mejor al doctor. Sí, el alcohol es muy agresivo para los tejidos. El agua oxigenada también quema tejidos. Luego hay gente que se pone polvos de sulfa, abren una cápsula de sulfa y se la ponen, ¿no? Inclusive antes había unos aleros con polvo de sulfatiazol, uh-huh, y te puedes hacer una reacción violentísima.
Las sulfas son superalergénicas. Pues por favor eviten tratamientos caseros. Y entonces, el mertiolate no sirve para nada tampoco. En conclusión, tendríamos que estar perfectamente bien informados, sobre todo si ya tomaron la decisión. Por favor, tengan toda la información a la mano. Doctora, muchísimas gracias. ¿Dónde lo van a hacer? ¿Con quién lo van a hacer? Un lugar limpio y certificar que lo que les están poniendo o con lo que les estén perforando sea material nuevo. Doctora, gracias por haber tomado la llamada. Pepe Toño, te agradezco mucho y sobre todo por la Fundación Mexicana para la Dermatología. No, al contrario. Que tengas muy buen día. Igualmente, gracias a usted. Es la doctora Susana Canalizo Almeida. Pausa y regreso. 88